Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Espero que el preámbulo que me hacen se compadezca con lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Les tengo preparado algo que es una mezcla entre algunas reflexiones que he hecho para mi curso de ambientes virtuales de aprendizaje y otras que se han desarrollado desde el semillero de investigación en mediaciones tecnológicas. Quiero partir de qué voy a presentar y cuál es la sustentación detrás de esa presentación. Lo primero es que esta presentación está enfocada más desde lo conceptual que desde lo práctico o funcional de las herramientas, por varias razones. La primera es que la tecnología digital nos lleva a una velocidad que incluso nosotros no podemos seguirle, y hoy tenemos Classroom y tenemos toda la suite de Google, pero pues en 6 meses la universidad puede definir que se va a ir con Microsoft Teams, por ejemplo. Um, los, los, eh, las extensiones de Chrome, por ejemplo, Google las va variando con el tiempo. Entonces, si nosotros nos enfocamos en este momento en formación en herramientas, puede que estemos para lo inmediato generando un buen impacto, pero a largo plazo eso se nos puede quedar en el tintero. Lo segundo, que creo y estoy completamente convencida, que la adaptabilidad no se puede dar según la herramienta, el maestro, según el maestro, la herramienta. Es decir, yo debo desarrollar mi mediación a partir de diferentes herramientas según mis necesidades y no adaptar mis necesidades a la herramienta. Un tercer elemento es que el maestro y la reflexión crítica del maestro deben ser el centro del proceso, no el aspecto técnico. Y finalmente, que es a largo plazo muchísimo más productivo si desarrollamos como maestros unos criterios de evaluación de las herramientas, más que de lo conceptual, ¿sí? Quiero empezar por hacer una claridad en términos de las diferentes modalidades de educación que integran tecnología. Tenemos un modelo presencial que puede tener un escenario de uso de tecnología o un escenario de integración de tecnología, dependiendo de cómo mi práctica como maestro se transforme a partir de ello o no. Un aula digital me genera un modelo virtual, un modelo que permite unas planeaciones y unas mediaciones, una planeación estructurada previamente con unos requisitos, y hay un modelo mixto, que es un modelo blended, donde los objetivos de un curso, los objetivos de una clase, se cumplen tanto en el escenario digital como en el escenario presencial. Entonces, yo estoy hablando de un modelo presencial cuando todos mis objetivos están enfocados desde un aula física. Estoy hablando de un modelo virtual cuando todos los objetivos se desarrollan en un escenario digital, y estoy hablando de un modelo blended cuando tengo objetivos para cada uno de los escenarios. Cuando nosotros hablamos de transformar nuestras prácticas hacia modelos blended, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la plataforma tiene sus propios objetivos y que no es llegar a la presencialidad simplemente a chequear qué se hizo en lo digital, sino que son mundos que caminan y que se sincronizan, pero que no necesariamente el uno debe cubrir al otro o reemplazar al otro. Y creo que esa ha sido una de las fallas que hemos tenido en este tipo de modelos, y es que llegamos a la presencialidad a retomar lo que se hizo en la virtualidad, entonces se nos vuelven dos escenarios que no están siendo lo suficientemente productivos o benéficos o teniendo el suficiente impacto en mi aula. Cuando hablamos del aula tradicional, entonces tenemos unos elementos que están funcionando como sistema, un docente, unos estudiantes, unas competencias, unos contenidos y unos recursos que tienen unos vínculos, ¿sí?
entre docente y estudiante generamos interacciones. El estudiante, al interactuar con los contenidos y mediante las actividades, entonces puede llevar a las competencias. Un docente que frente a esas competencias plantea unas estrategias y una mediación de los contenidos a partir de los recursos. Esto es lo que vemos en el aula presencial, pero en el aula virtual esto se transforma. Entonces tenemos los mismos elementos y los mismos vínculos entre esos elementos, pero ya nos aparece, por ejemplo, un sistema de administración de aprendizaje, lo que en inglés llamamos un Learning Management System. Como Learning Management System podemos nombrar uno, nuestro sistema DICOM, antiguamente DICOM, ahora se llama Campus Virtual, lo que hemos estado utilizando durante estos 70 y algo días, que es el Classroom, y hay otras alternativas como Schoology, Edmodo y Microsoft Teams. ¿Qué hace un sistema de administración de aprendizaje? Entonces, administra los recursos, el registro de los participantes, las interacciones entre ellos. El maestro tiene la posibilidad de evaluar, valorar, calificar todo el proceso dentro de la plataforma. Entonces, disculpen, debemos hacer una diferenciación entre este sistema de administración de aprendizaje con otro tipo de herramientas. En general las llamamos todas plataformas, pero cada una tiene una función diferente. Aparecen entonces también unas plataformas de comunicación, que son las que nos permiten, ya sea a partir del sistema de administración de aprendizaje o de manera independiente, tener interacciones. Entonces, tenemos plataformas de interacción de doble vía, como Meet y Zoom, que permiten tanto al maestro como al estudiante interactuar, pero también tenemos algunas plataformas de transmisión de contenidos en video que funcionan en Facebook como un Facebook Live, un Instagram como una transmisión en vivo o las transmisiones en vivo de YouTube. Entonces, esas plataformas no son de administración de aprendizaje, son la herramienta para la comunicación sincrónica entre maestro y estudiante. Y tenemos también, entonces, unos objetos virtuales de aprendizaje. Objetos virtuales de aprendizaje que tienen multiplicidad de formas, pero para nombrar algunos, ahí están las webquests, los videos, las wikis, los mapas mentales, los libros digitales, que son esos recursos que llevan consigo una cantidad de elementos que nos permiten complementar el proceso. Entonces, yo quiero que miren ese cambio de esquema entre cuando hablamos del aula presencial y del aula en virtualidad y lleguemos a conclusiones. Por ejemplo, que estamos erróneamente llamando este periodo de transición de esos 70 días y lo que nos espera a partir de en los próximos 2 meses, lo estamos llamando educación virtual, cuando en realidad estamos dentro del modelo de la educación presencial utilizando plataformas de comunicación. Por lo tanto, estamos hablando desde un ejercicio de educación remota. Cuando hablamos de educación virtual, miren todos los elementos que estamos poniendo a conversar, pero además de eso hay una planeación de unas tareas con unas temporalidades definidas, pero más amplias, donde primero tanto estudiante como docente entran sabiendo que estamos hablando de un modelo de virtualidad donde el ejercicio de la autonomía es muchísimo más alto y donde todo este diseño instruccional está dado para el aprendizaje del independiente del estudiante. Mientras que nosotros en este momento seguimos trabajando con el esquema, que es un esquema, como lo mencionaba Claudio Uribe esta mañana, es un flipped classroom, donde nosotros tenemos un momento para ver, un momento para comprender, un momento para hacer. Tenemos unas actividades que el estudiante hace de manera independiente que le permiten estar preparado para que en el encuentro sincrónico se hagan los amarres y las claridades. Entonces, vamos a hablar de el maestro entonces en este entorno. Entonces, en la educación
tradicional, nosotros tenemos unas funciones, tenemos la función de diseñar actividades, de presentar información, de diseñar contenidos, de evaluar, de mediar la información, pero en un entorno de educación virtual estas funciones se dividen entre tres actores, ¿sí? Entonces tenemos un actor inicial, que es el diseñador instruccional, quienes han tenido la posibilidad de crear cursos con nuestra universidad, con el Departamento de Innovación Pedagógica. Saben que hay un diseñador asignado en la Facultad de Educación. Recuerdo que, por ejemplo, en el trabajo del Departamento de Idiomas, Víctor Maya hacía esa parte de diseño instruccional. Es la persona que en conjunto con el diseñador del entorno y el tutor hace las construcciones, ¿cierto? Hay un diseñador de entorno, que es la parte más técnica, entonces es quien administra nuestra plataforma, en este caso nuestro campus virtual, que es quien nos crea los cursos, nos agrega los foros. Cuando nosotros solicitamos un curso en DICOM autónomamente porque queremos integrarlo a nuestro curso, nosotros asumimos el papel de diseñador del entorno, pero en general los cursos que desde la universidad están planteados como educación virtual tienen un diseñador de entorno, y cuando el maestro llega ya los foros están creados, las tareas están creadas, y ese es el trabajo del diseñador instruccional con el diseñador de entorno, y el tutor asume la función de mediación de la información. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que no es que nuestra labor se reduzca o desaparezca, sino que las funciones se dividen entre diferentes actores, ¿sí? Cuando hablamos entonces de los entornos de educación virtual, emergen unas nuevas funciones. Y aquí, cuando nos preguntamos cuál es la diferencia entre ser un docente en la presencialidad y un docente en la virtualidad, son de las cosas, de los pequeños detalles que nos marcan la diferencia. Uno de ellos es el diseño gráfico. Normalmente tenemos un diseñador de entorno que se encarga de hacer los banners, de diseñar los iconos, de darle la apariencia al entorno. Ahora nosotros que estábamos creando nuestro Classroom, éramos nosotros quienes definíamos esos aspectos. El soporte técnico. Muchísimos de los problemas que en un principio tuvimos con la aplicación de entornos virtuales para nuestros cursos en la universidad eran las literacidades y la alfabetización digital de nuestros estudiantes, y eso requiere siempre un soporte técnico, ¿sí? Infortunadamente, en la mayoría de los casos, no necesariamente en nuestra institución, pero en general, esa parte de soporte técnico está saturada, y no hay suficiente celeridad a veces para responderle al estudiante, y el maestro debe entrar a mediar en algunos casos esa función, pero es una función que debe asumir el diseñador del entorno. Hay otra función de administración del entorno: cree las tareas, póngale las fechas, establezca la forma de calificación, inserte las rúbricas, y hay unas funciones que asume el tutor que son supremamente importantes. La primera es el facilitador de comunicación. El maestro, más que en cualquier otra circunstancia, porque además se vuelve crítico a la hora de prevenir la deserción, es que el maestro asume la función de facilitador de comunicación. Entonces, si hay un foro, es el maestro quien tiene que estar dinamizándolo. Si hay un encuentro sincrónico, es el maestro quien debe estar promoviendo la conversación y la resolución de dudas. Y hay un elemento sutil que, más en el contexto que nosotros estamos, es supremamente importante, y es el de generador de sentido de comunidad. Hay investigaciones que demuestran que una de las razones por las que los estudiantes desertan de los cursos en educación en modalidad virtual es porque no se sienten parte de una comunidad. Entonces, es el maestro el encargado de generar ese sentido de comunidad de aprendizaje mediante la promoción del trabajo colaborativo, mediante la dinamización de las herramientas de comunicación, mediante ese contacto humano que nosotros como maestros podemos hacer muy bien desde la presencialidad, pero que no podemos dejar perder en la virtualidad. Entonces, miren que estas diferencias
nos plantean ya una función importante para nosotros como maestros. Cuando hablábamos entonces de ese esquema, nombraba los objetos virtuales de aprendizaje. Una versión muy reducida de un objeto virtual de aprendizaje, es decir, es el archivo de audio, o es el PDF, o es la tabla, o es la presentación, o es el sitio en Google Sites, o el mapa mental. Pero cuando hablamos de un objeto virtual de aprendizaje, además de tener el recurso, tenemos que generar a partir de ellos una mediación. O sea, ¿dónde está mi transposición? ¿Dónde está lo que yo como maestro desarrollo con esa herramienta? Entonces, hay unas actividades de preparación, hay unas actividades de aplicación y hay una estrategia que está enfocada al cumplimiento de unos objetivos específicos, tanto desde la macroplaneación como desde la microplaneación. Entonces, cuando yo, por ejemplo, le pido a mis estudiantes de ambientes virtuales de aprendizaje que me planeen sus objetos virtuales, una de las cosas en las que entramos en discusión es es que yo voy a hacer un libro de un cuento donde un niño describe su familia. Ajá, vale, ese es el recurso. Pero ¿qué papel cumple ese recurso dentro de tu entorno virtual de aprendizaje? ¿Cuál es la conexión de ese recurso con otros recursos? ¿Cómo funciona eso con una actividad de preparación? ¿Cómo funciona eso con una aplicación? ¿Eso cómo contribuye a la aplicación de otros objetos? Entonces, esa planeación desde el maestro nos tiene que llevar a que no se trata solamente del recurso, de la herramienta, que además son interesantes, divertidas, atractivas, que hacen que el estudiante se vincule, sino que le tengo que dar un sentido como maestro en esa transposición didáctica que me permita el logro de unos objetivos de aprendizaje. Entonces, quiero entrar en detalle a lo que decía ahorita de la evaluación de las herramientas. Entonces, yo como maestro evalúo cuál es la herramienta que voy a utilizar para crear mis objetos virtuales de aprendizaje. Entonces, si voy a hacer un mapa mental, una simple búsqueda en Google, herramienta para mapas mentales en línea, gratuita, me puede arrojar infinidad de resultados. Claudia mencionaba ahorita los tutoriales en YouTube. Eso es maravilloso, hasta para hacer el nudo de una corbata encuentro un tutorial en YouTube. Eso es supremamente útil. Pero precisamente donde en esa multiplicidad de oportunidades, en esa multiplicidad de posibilidades, estoy yo como maestro tomando decisiones. Eh, ahorita hablábamos, veía en el chat que estábamos hablando del apoyo, del acompañamiento para explorar las herramientas. Yo invitaría a un ejercicio muy autónomo según las características propias de cada actividad, de cada contexto y las características de cada maestro. ¿Sí? Entonces, por eso desarrollé esta herramienta. Ustedes van a recibir las presentaciones, entonces creo que no es necesario pues como ir muy a profundidad con ellas, pero quiero que miremos cuáles serían los aspectos a evaluar en una herramienta. Entonces, lo primero desde lo técnico, una navegabilidad, es decir, yo escogí Mindomo para hacer una línea de tiempo. Listo. Entonces, ¿qué tan fácil es navegarlo? Hay unas páginas que son intuitivas, ¿sí? Esa facilidad tiene que ver con qué iconos utiliza, si son iconos que son familiares para nosotros, tiene que ver con el idioma en que está la página, pues hay una página que se llama Mind 42, que es súper buena para hacer mapas mentales, pero está en un alfabeto cirílico que no sé definir cuál es. Entonces, uno intuitivamente se mueve por iconos, pero el idioma se convierte a veces en un obstáculo a la hora de definir si tengo un problema con el mapa que estoy construyendo. Eso me va a llevar a saber si las funciones son obvias o no, si el diseño es amigable, si yo sé cómo me voy moviendo dentro de la herramienta. Un segundo aspecto es la accesibilidad. A veces necesitamos algo rápido, que no nos exija ingresar datos,
que no nos tengamos que registrar, pues eso obviamente implica que no nos lo va a dejar almacenar, pero saber si la herramienta requiere que el usuario se registre o no, si para que mis estudiantes lo vean tienen que estar registrados o no, y cómo es ese proceso de registro. Ese proceso de registro en muchas plataformas es simplemente vincular con la cuenta institucional que para nosotros está en la suite de Google, que en general las cuentas institucionales en nuestro entorno funcionan con la suite de Google, entonces es simplemente conectar con Google. Yo no recomiendo conectar con Facebook, pero es más una postura muy personal, y es que para mí Facebook pertenece al mundo de lo privado, mientras que mi cuenta institucional de Google es mi mundo profesional y laboral. Entonces, siempre recomiendo que cuando estén ambas opciones se haga a partir de Google. Otro aspecto técnico es cuáles son las posibilidades para compartir el recurso que yo produzca. Entonces, permite que los estudiantes trabajen colaborativamente. Si lo permite, entonces es un modelo de concurrencia, es decir, pueden estar todos al mismo tiempo o se lo tienen que estar enviando, ¿sí? Hay una herramienta muy bonita que se llama MindMap con U. MindMap se puede poner como una extensión de Drive. Quiere decir que yo a mi Drive, además de tener la posibilidad de crear docs, Excel y presentaciones en PowerPoint, le estoy agregando un recurso adicional que es la creación de mapas mentales. Y sabemos que desde Google Drive podemos trabajar en concurrencia, podemos trabajar colaborativamente, nos podemos dejar comentarios, ¿sí? Otra pregunta es si permite impresión. No en este momento, porque no estamos trabajando en un entorno donde utilicemos papel, pero como estamos pensando también a largo plazo, entonces eso me permite imprimir eso que diseñé. Si me permite compartir un vínculo, en Google tenemos una cantidad de herramientas buenísimas. En Sites, por ejemplo, yo puedo crear fácil y rápido un sitio web y ahí puedo compartir de dos maneras, con un código de inserción HTML o con un vínculo. Entonces, una de las preguntas es, esa herramienta que yo estoy construyendo, o sea, esa herramienta que estoy utilizando para construir mi objeto, ¿requiere vínculo solamente o me permite el código de inserción? Si me permite almacenar el contenido, es decir, tiene una nube de almacenamiento esa cuenta. Y esto sí me permite incrustar en otros sitios, lo que les decía ahorita, el código de inserción. En el diseño hay tres elementos importantes. El primero, la distribución, es decir, cómo está distribuida la información dentro de la página, si es atractiva, si hay que desplazarse muchísimo en la página. Tenemos unos golpes de visión, y cuando una página está muy larga y hay que estar bajando todo el tiempo, uno se pierde la última parte de la información normalmente porque no llega hasta el final. Entonces, una de las claves para construir sitios web, para construir este tipo de documentos en línea, es que no haya que bajar mucho para encontrar toda la información. Es preferible fragmentar en lo horizontal que poner todo en la vertical. La portabilidad, importantísimo. Si tiene una aplicación, o sea, hay herramientas como Quizlet, por ejemplo, que tiene tanto versión en web como versión en aplicación, y los estudiantes pueden trabajar desde la aplicación en el celular. Y qué tal se desenvuelve esa herramienta que estoy utilizando en celulares, no solamente en términos de lo anterior, que es la aplicación, sino si yo lo abro en el navegador en mi celular, cómo se ve la página. Y hay páginas que se ven muy bien, hay otras que tienen unas dificultades. En apariencia, esto es supremamente importante. Si el color es adecuado, hay páginas que se ven supremamente saturadas y es simplemente porque están utilizando un color muy oscuro o porque tiene un bajo contraste entre los colores. Si ese color que están utilizando para los fondos y para toda la identidad gráfica del sitio es cómodo y te hace sentir cómodo de trabajar con ese sitio. Y una última parte para evaluar una herramienta es la creatividad. Entonces, la primera parte de esa creatividad es cuáles son las herramientas y las funciones. Es decir, ¿puedo incrustar contenido adicional? Lo que le preguntaban ahorita a la profe Viviana. Esa herramienta me permite incrustar videos, incrustar mapas, incrustar imágenes. Entonces, yo puedo
poner contenido adicional. Por ejemplo, Mindomo, que es para la construcción de mapas mentales, de líneas de tiempo, es supremamente amplio en este sentido. Entonces yo puedo hacer una línea de tiempo y ponerle notas, ponerle videos desde YouTube, ponerle imágenes, agregar otros mapas vinculados, ¿sí? Y qué tipo de contenido adicional es el que puedo agregar. La personalización, es decir, yo puedo modificar esa herramienta para mis necesidades o tengo que usar una plantilla preestablecida, ¿sí? Y finalmente el uso. Entonces, ¿cuál es el propósito educativo que yo le puedo dar a esta herramienta? Entonces, si, por ejemplo, yo necesito crear un libro digital que mis estudiantes puedan pasar la página, puedan leer, hay muchísimas, yo ahorita les voy a recomendar algunas, pero hay muchísimas herramientas donde puedo hacer este tipo de libros. Entonces, ¿cómo evalúo cuál necesito? Puede que hoy, para la necesidad específica del curso de hoy, yo use My Storybook, pero mañana tengo una necesidad diferente por unas características específicas del grupo, por el diseño, necesitaré Story Jumper. Entonces la idea es a no casarnos con una herramienta de creación de contenidos, sino que a partir de estos criterios, entonces podamos tener un criterio a la hora de elegir cuál es la herramienta que vamos a utilizar. Entonces voy a empezar con algunas. Como ustedes van a recibir la presentación, aquí van a encontrar los hipervínculos de unas recomendaciones. Entonces, la primera son las WebQuest. Las WebQuest son tareas tipo búsqueda del tesoro y son unas actividades donde el maestro se convierte en un curador de contenido. Entonces, muchas veces hablamos de eso está en Internet, eso está en Google, esa información está, pero nos vamos a ver y el estudiante para la definición de constructivismo se nos fue para Wikipedia. Entonces, la WebQuest me permite curar contenidos, es decir, elegir cuáles son esos sitios que académicamente están soportados, que tienen la información que necesito y además plantear la actividad que quiero que mis estudiantes hagan con ese sitio. Entonces, en una WebQuest yo tengo todo un proceso donde los estudiantes van explorando páginas y en la medida que van explorando páginas van desarrollando un criterio, van haciendo unos productos parciales. Entonces yo le pido haga un resumen, haga un mapa, grafique y al final tienen una gran tarea, que es una tarea de cierre, que puede ser, no sé, desarrolle su propio video, haga su podcast como lo estaba indicando ahorita Edison, haga otras desarrollo que evidencie toda esa exploración que usted hizo y el análisis que hizo mientras hacía la exploración. Las WebQuest tienen un elemento muy interesante y es que están planteadas para que los maestros compartan. Entonces, toda WebQuest, especialmente esta página que usé como ejemplo, que es Sunal, le exige al creador dar un contexto. Entonces, esta WebQuest se creó para un curso de este tipo, en este nivel, con estudiantes de estas edades. Entonces, esa información le permite a otro maestro poder utilizar ese contenido. Entonces, estas WebQuest, estas 4 páginas que les recomiendo, el ejemplo es de Sunal, ustedes lo pueden usar ya sea para crear sus propias WebQuest o para consultar WebQuest que ya están creadas por otros maestros y mirar desde esa parte del teacher page cuál es el contexto. Esta herramienta la encontramos tanto en inglés como en español. La siguiente son estos libros digitales, los flipbooks, que en apariencia la diferencia pues para nosotros desde lo práctico entre ver un PDF y ver un libro, pues en términos de contenido no es mucho, pero en términos de lo atractivo y de lo que genera para el estudiante sí es mucho. Yo aquí procuré traer ejemplos que no fueran míos. Este es un libro digital creado por uno de nuestros estudiantes en el curso de ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, miren que cuando yo muevo el mouse, se mueve la tapita, entonces yo le doy aquí y tiene la animación, ¿cierto? Entonces,
estos libritos, que son absolutamente sencillos de crear, que en 5 minutos, si yo tengo pues la historia clara, en 5 minutos los puedo crear, me van a permitir con el estudiante presentar el contenido de manera diferente. Al principio de esta cuarentena, una de las maneras de mediar un tema que yo trabajo en mi curso de Fundamentos de Inglés como Lengua Extranjera, que es la Organización del Estado Colombiano y las bases de la política lingüística, que yo siempre se los cuento como una historia, ¿sí? Una de las maneras de trabajarlo fue precisamente crear una historia en uno de estos sitios de libros, y fue, inicialmente me dio miedo porque decía, bueno, de pronto los estudiantes se pueden sentir muy infantil para ellos, y me sorprendieron gratamente, lo recibieron supremamente bien, les encantó la historia contada de esa manera. Aquí hay 2 herramientas sugeridas: Story Jumper, este es un ejemplo de Story Jumper, y My Storybook, que es mucho más liviana, mucho más sencilla, donde yo puedo cambiar casi que todos los aspectos del personaje en términos de colores, pero tengo ya todo prediseñado. Entonces hay unos fondos ya hechos, unos objetos, unos props para poner en el entorno ya elaborados. Las herramientas de juegos. Yo cuando trabajo con los muchachos el tema de juegos, les digo primero, es lo más sencillo de hacer y es una manera de hacer un calentamiento supremamente rápido. Estoy escuchando el micrófono, no sé si alguien quiere decir algo en este momento. Que no vemos tu presentación. Ok, permíteme. Listo. ¿Ahí sí? Sí, ¿Anita? sí, gracias. Sí, gracias ya. Listo. Entonces, esta de los juegos, entonces, les digo, es de lo más sencillo para hacer una introducción a un tema. Precisamente, yo les digo, el juego no puede ser el fin, no se me puede convertir en el objeto virtual. El juego, especialmente estos juegos de palabras, estos juegos de conceptos, pero son muy buenos para preparar para otras herramientas o para concluir el ejercicio. Entonces, estos, por ejemplo, de ProProfs, son un ahorcadito, una sopa de letras, ¿sí? Este es un puzzle, un rompecabezas, que lo que yo hice con este rompecabezas fue tomar una imagen, intervenir la imagen con contextos y luego convertirlo en un rompecabezas para que al hacer el rompecabezas les fueran apareciendo esas intervenciones y pudieran como tener unos elementos de discusión con solamente hacer el rompecabezas. Este, por ejemplo, es un ejercicio de otro de los estudiantes en ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, el flipbook, como les contaba, es el mismo mecanismo pues con Story Jumper, pero la aplicación, bueno, este tiene el audio incluido, pero la aplicación entonces es un jueguito de emparejamiento, ¿sí? Él está trabajando feelings, todo lo que son sentimientos y emociones. Entonces, el juego como una actividad de aplicación luego de trabajar con luego de trabajar con el libro, ¿sí? Aquí también hay unas recomendaciones. Para mí el más rápido, el más simple es ProProfs, pero pues EducaPlay es muy popular entre los muchachos, ya muchos lo conocen y saben trabajar con él. Tenemos los quizzes y cuestionarios, tenemos nuestra herramienta de la suite de Google, que creo que si no las hemos creado, por lo menos hemos interactuado con ellas, que son las herramientas desde Google Forms, pero también está este ejemplo de GoConquer, que GoConquer nos permite hacer emparejamiento con imagen, con texto, hacer ejercicios, llenar un párrafo con espacios en blanco,
selección múltiple con múltiples respuestas, selección múltiple con una sola respuesta. Y aquí les están referenciadas y está H5P, que tiene multiplicidad de posibilidad de ejercicios para hacer un quiz, para hacer un ejercicio de valoración en un momento. Tiene dictado, por ejemplo, tiene videos que se pueden intervenir. Entonces, yo estoy viendo un video y puedo meterle preguntitas a lo largo del video, el estudiante tiene que parar ahí para contestar la pregunta. Son supremamente sencillos de manejar, la herramienta tiene su propio tutorial, pero como les decía ahorita, creo que el asunto es más de, después de saber mi necesidad, mirar la tabla y explorar entonces cuál de las herramientas que tengo en mi acervo me funciona mejor para cada necesidad. Están los mapas interactivos. Aquí usé dos tipos de mapa, pero ambos son de Mindomo. Entonces, aquí les decía, el mapa de Mindomo tiene una posibilidad de imágenes, de notas, de videos. Si yo abro cada uno de estos nodos, me va a sacar un montón adicional de información. Notas, videos de YouTube. Estos son algunos elementos desde los métodos y enfoques de la enseñanza del inglés. Entonces, cada uno de estos autores tiene una clase de demostración desde YouTube. Y este que es tipo línea de tiempo, que es de la política lingüística colombiana. Entonces, en cada momento del tiempo, entonces, ¿qué sucedió? Y cada uno de estos tiene o el vínculo a la página del ministerio donde se habla de esa política, o un vínculo a un estudio acerca de esto, o a un documento, ¿sí? Aquí, por ejemplo, miren lo que yo les decía, estos son solo algunos de los que están disponibles. Miren la cantidad de herramientas, y yo creo que el asunto no debe ser tanto de la que me recomendaron, sino efectivamente desarrollar este criterio como maestros y elegir cuál de esas es la que más nos sirve. Entonces aquí está Mindomo, que es donde están estas dos. Mindmap, esta que es con U, que era la que les decía ahorita, que es una extensión que se puede agregar, trabajar independiente en web o se puede agregar a Drive. Este de Bubble es súper buena, por ejemplo, para trabajar colaborativamente. Es muy sencilla en el diseño, es sencilla en el manejo, permite este contenido adicional interactivo, pero permite concurrencia de los estudiantes trabajando al mismo tiempo. Entonces, si yo como maestro necesito un mapa para yo presentar el tema, pues optaré por Mindomo, pero si lo que necesito es que ellos trabajen en el tema, entonces creo que usaría mejor Bubble Us y no una herramienta tan potente como Mindomo que les pueda generar confusión en algún momento. Finalmente, esta es como la última herramienta que les quiero mostrar, están los foros. Hablábamos de este asunto de la dinamización de la conversación y de la comunicación. Los foros son una herramienta buenísima para esto. Entonces, ahorita Vivi mencionaba Padlet. Este fue un ejercicio que yo hice con mis estudiantes de fundamentos, donde ellos debían plantear para ellos cuáles eran las definiciones de estas palabras que pertenecían al perfil de maestro. Nosotros habíamos leído varios documentos donde se hablaba de un perfil de maestro, se usaban estas palabras. Entonces, una de las maneras de manipular esa información y generar comprensiones, entonces era en un foro discutir cuál era para ellos la definición de esas palabras. Entonces, aquí en Padlet podemos crear hasta 3 Padlets por cuenta. Entonces, creé un Padlet donde ellos, cada uno iba dando su contribución, y hay un espacio para ayudar la instrucción y un espacio para ellos participar. Finalmente, las infografías. Las infografías son una herramienta que puede parecer muy difícil en términos de diseño, pero que si utilizamos páginas como Easel o como Canva,
se hacen supremamente sencillas porque ya viene la plantilla hecha. Entonces, yo entro a Canva y en infografía me voy a encontrar multiplicidad de plantillas y lo que hago simplemente es insertar la información necesaria. Estas infografías se convierten en objeto virtual no solamente porque es material gráfico, sino porque nos permite alternar ambos. El material gráfico con el texto van más allá del meme, más allá de la imagen, porque nos permiten esa presentación de contenido de una manera gráfica, atractiva, sintética de alguna manera. Bueno, quiero abrir entonces el espacio. Nos quedan exactamente 6 minutos para poder resolver sus preguntas o sus comentarios, si los hay. Pues Glorita, muchas gracias porque ha sido muy, muy gratificante todo lo que hemos estado viviendo hoy, desde todas las diferentes presentaciones que hemos tenido, de las que yo he podido disfrutar, porque como eran simultáneas, pues tocaba escoger. Y todas las que yo estuve participando realmente que me han enriquecido muchísimo. Hay un reto muy grande, no sabemos, mejor dicho, ni la mitad de lo que tendríamos que estar sabiendo para enfrentar este coronavirus, pero lo hemos hecho de la manera más que hemos podido hacerlo. Claro que aquí hemos encontrar otras soluciones y otras salidas. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que realmente se esforzó por hacer un gran trabajo para nosotros. De verdad que sí. Muchas gracias, Anita. Agradecemos muchísimo a la profesora Gloria Arboleda por este trabajo tan bien hecho que hizo, al igual que todos los otros presentadores. Se les vio la preparación y el deseo de compartir con todos nosotros que este espacio se convirtiera en muy enriquecedor y muy útil, no solo para la contingencia y el momento que estamos viviendo, sino también para que pensemos y repensemos mucho nuestras prácticas y la manera como llevamos y presentamos la información a nuestros estudiantes, que aunque cuando ya hayamos regresado a la presencialidad, podemos seguir utilizando y haciendo de nuestros espacios de clase unos espacios mucho más dinámicos, mucho más atractivos y donde la información va a quedar incluso más fácil para retomar en otros momentos cuando utilizamos este tipo de materiales, este tipo de recursos y este tipo de posibilidades tan enormes de poder llevar a cabo nuestras clases. Coincido con todos los comentarios que he ido leyendo así rápidamente. Muchas gracias, me parece que fue un excelente espacio y Gloria, en particular, tu última presentación a través de Meet en este momento, excelente para todos. Yo sé que te sigo preguntando más de la mitad de las cosas que dijiste porque yo me tomo mi tiempo personalmente para entender muchas cosas de la tecnología, pero creo que puedo contar contigo, al igual que muchos profes, para solucionar muchas dudas y salir pues como de muchos enredos a nivel de la tecnología. Profes. Claro que sí. Yo creo que en este, perdón Lina, yo creo que en este asunto, así le hayan contradecido mucho lo que dijo el Papa, efectivamente todos estamos en este barco juntos. Sí, estamos en el la mismo idea lado. Y la idea es que nos apoyemos y nos acompañemos y yo creo que en cualquier momento estoy disponible para preguntas, para apoyo, para lo que sea. Cualquiera de nuestros compañeros me tiene a sus órdenes. Y de todas maneras, saber que nos podemos ayudar los unos a los otros. Hay muchas de las cosas de cada una de las presentaciones en las que yo tuve la fortuna pues de estar, que todos me aportaron. Asimismo, los que hicieron casi todo la participación desde Zoom también fueron excelentes según los comentarios que he leído y escuchado. Por favor, profesores, los que no hayan registrado su asistencia, háganlo. Ahí en el chat está 2 veces el enlace o el link para poder llegar al Google Form donde está el registro. Eso en el caso de Meet, ¿listo? Porque en el caso de Zoom también lo hicieron ya por ese medio. Profesora Gloria. Hola. Señora. Ya. Gloria, ¿me escuchas? Gloria.
Sí, señora. Hablas con Dora Velázquez, qué bueno escucharte, te felicito porque nos estás provocando entrar a la era del maestro que necesita la universidad en el siglo XXI. Te felicito y un abrazo. Muchas gracias, Dorita. Profesora Gloria, una preguntita, y a ver, yo me transporto es como el rol del estudiante, porque yo diría que ahí le cabe inclusive mucha responsabilidad, pues si bien es cierto en la presencialidad también se evidencia, yo creería que acá sería inclusive más, se desarrollaría más, mucho más esa responsabilidad, inclusive creatividad y autonomía. Es decir, que estaríamos también, a partir de nuestras clases, independiente de la que sea, estaríamos también trabajando desarrollo de habilidades, porque según pues lo que yo escucho, porque la verdad, profesora Gloria, no soy buena, no soy la mejor en tecnología, la verdad que no, estoy en pañales, pero observando y escuchando las conferencias me puedo dar cuenta en relación al estudiante que le cabe bastante responsabilidad frente a todas estas propuestas virtuales. Sí, profe. Yo quiero plantearles un ejercicio. Cuando yo recibí hace un año mi primer grupo de trabajo de grado, que fue en este tema de mediaciones tecnológicas, el primer ejercicio que yo hice con ellos fue de evaluación de competencias tecnológicas. Y ellos se sorprendieron mucho porque el cuestionario preguntaba que si sabían poner a hervir algo en el microondas, que si sabían prender y apagar un switch de energía, que si sabían utilizar el marcador de tablero. Y es que sí sabemos mucho de tecnología, o sea, todos sabemos de tecnología y las tecnologías tienen retos diferentes para cada generación, pero sabemos de tecnología. Puede que no sepamos de la herramienta específica digital que estamos hablando para este propósito, pero sí sabemos de tecnología. Y yo creo que lo primero es quitarnos también esa carga de no saber, ¿sí? Y quitarnos, además del mito, con lo que la profe decía, quitarnos el mito de que el estudiante sí sabe. Una de las cosas que hemos visto en esta época es precisamente que estos llamados nativos digitales no lo son tal, y que son muy buenos para manejar redes sociales, para montar una imagen en Instagram, para hacer un TikTok, pero a la hora de transformar sus estrategias de aprendizaje y su forma de manipular contenidos a partir de herramientas digitales no lo son tanto. Entonces, es disminuir esa brecha entre ellos y nosotros y sentirnos nosotros los que no sabemos, porque sí sabemos y tenemos unas herramientas como maestros que nos van a permitir acercarnos de una manera muchísimo más eficiente y asertiva a las herramientas nuevas que vayamos explorando. Bueno, muchas gracias entonces por el cierre. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario para ya dar entonces el cierre adecuado del evento? Gloria, otra pregunta, otra cosita es lo del vínculo, porque me llamó mucho la atención lo que usted mencionó sobre la deserción, que al parecer se han evidenciado deserciones cuando no se logra ese vínculo del maestro con los estudiantes. Me gustaría como que de pronto nos hablara un poquito sobre eso, cómo lograr ese vínculo a partir de la virtualidad. Bueno, uno ya vivimos la experiencia de manera presencial, cómo lo hacemos, pero ahorita tenemos una pantalla en la cual es necesario ese vínculo, ese rapport para poder que el estudiante se sienta parte de ese grupo que quizás nunca se vio con él en el aula de clase, pero que es importante que lo hagamos parte de ese grupo, que él se sienta que pertenece, como usted decía ahorita, a esa comunidad. Sí, yo creo que el reto en esta época ha sido más emocional que desde otro tipo, y afortunadamente nosotros por el carisma de la universidad tenemos elementos para hablar del tema, y uno de esos elementos es precisamente ver más allá de la pantalla a la persona. Durante la clase procurar que al menos en algún momento se prendan cámaras, puede que no todas al tiempo para no saturar la red, pero que en algún momento se prendan cámaras, hacer comentarios de, ay, pero esa camiseta que tienes hoy está muy linda, el estudiante que nunca participa, procurar tenerlo
presente y hacerle preguntas directas, usar el chat para hacer preguntas y generar discusión, promover el trabajo colaborativo y cositas tan sencillas como el uso de los emoticones en el chat. O sea, eso ya a ellos los motiva. Y yo creo que nosotros somos muy buenos para la formalidad y para darle sustrato y sustento académico a lo que hacemos, pero nos tenemos que dar la oportunidad también a lo informal, al chiste, al comentario, al pasó la mamá de un estudiante por detrás y pues, permitámonos reírnos de ese tema. Yo creo que eso nos va a permitir también generar un rapport, como lo decía la profe, con los estudiantes. Hay un artículo, Developing a Sense of Community, lo voy a enviar cuando envíe la presentación a María Isabel para que ella también se los comparta, que también nos puede dar elementos importantes de esa relación entre el generar sentido de comunidad frente al tema de deserción. Gracias, profe Gloria. ¿Tiene al final bibliografía de la presentación? No, bibliografía específica más que esa que les estaba nombrando, no. Por eso les contaba al principio que eran construcciones de aula. Correcto. Gracias, profe. Bueno, otra vez sí nos sobra agradecer de nuevo la presencia de todos, la presencia y un montón de preguntas que le pudieron hacer a la profe Gloria, y eso demuestra pues lo interesados que hemos estado en este encuentro, específicamente en este último, tener una audiencia tan grande como la tenemos en este momento de casi 60 personas, demuestra que estábamos interesados y que Gloria supo hacer un excelente trabajo. Muchas gracias a todos, profe Gloria, de nuevo, muchísimas gracias. Y bueno, qué buena oportunidad la que nos dimos por iniciativa de la señora decana y se pudo hacer realidad. Muchísimas gracias porque fue muy interesante para todos. Muchas gracias. Recuerden, a sus correos llegará todo lo relacionado con las grabaciones de los eventos, las presentaciones que los presentadores ya van a compartirle. Por ejemplo, Gloria le va a compartir a María Isabel. Entonces, de parte de todos los que organizamos este encuentro, en nombre de la decana, en nombre de los directores y en nombre propio, muchas gracias. No solamente a los presentadores, a Gloria, a Edison, a cada una de las personas, a Claudia, a la profesora Viviana, al profesor Carlos y a Víctor, no solamente a ellos que hicieron parte de a la profesora Claudia Uribe, por supuesto, no solamente a este grupo de presentadores, sino también a ustedes, a nosotros, compañeros, que nos dimos este espacio y lo supimos apreciar y disfrutar. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Bye, 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 bye. Bye. Gloria, muchas gracias. Lina, estoy desde el celular. ¿Me dejas, porfa, quitas, porfa, lo de la grabación? Gracias.